de la estructura de BEPS y el resultado del MLI, creo que es importante poner en perspectiva que, como decía hace unos minutos, existen, en ese momento también existían alrededor de 3.000 convenios para evitar la doble imposición bilaterales entre pues, muchos países del mundo. ¿Por qué es tan importante? Esto es para señalar por qué es tan importante la creación del MLI. Estos convenios bilaterales se vinieron celebrando durante el siglo pasado y también más o menos desde 1930 y tantos, 1940, y habían venido siguiendo más o menos una estructura similar, o dos estructuras similares. Había en el mundo principalmente un modelo que generó la ONU, ¿no? Tendiente a ser usado entre países desarrollados y países menos desarrollados, donde típicamente protegía más al Estado de fuente, y otro modelo que se creó en Europa y a la luz de la OCDE. Ese segundo modelo, que quizás es el más relevante para esta discusión. Ya en toda esta plática que hemos tenido ya mencionamos varios puntos que nace de la acción 15 y que al final lo que se buscaba era pues tener un solo documento que cubriera todos los tratados que se habían celebrado de manera bilateral. En 2016 es cuando se adopta el texto y ahora el tema es, bueno, ya se tiene el texto, ya se tiene el MLI, pues vamos a ver cómo se van a ir adhiriendo todos los países, quiénes son los que se quieran adherir y pues cuándo va a empezar a tener efectos en los tratados correspondientes, ¿no? Y aquí sí, nada más resaltar el esfuerzo logístico que tuvo que hacer la OCDE para poner, creo que son más de 80 y tantos países de acuerdo para que uno, entren a un instrumento de esta naturaleza y dos, en términos de tiempo y logística, logren hacer, y de hecho ahorita vamos a ver unos ejemplos prácticos que la OCDE de hecho subió a su página de internet un toolkit que le llaman, en donde se puede ver de manera dinámica y fácil, sin tener que revisar las posiciones que cada uno de los países tomó respecto al tratado, en donde ahí se advierte el esfuerzo que hizo la OCDE para poner de acuerdo a todos los países es de veras de recalcar, ¿no? Una cosa curiosa que creo que vale la pena resaltar desde ahora por lo que hace a México, es que el instrumento multilateral se firmó, tiene dos idiomas auténticos, que son inglés y francés. Y como he venido diciendo desde el inicio, existen alrededor de 3.000 convenios bilaterales que están suscritos en diferentes idiomas. La gran mayoría no están en francés y en inglés como idiomas auténticos, sino en otros, ¿no? Por decir un ejemplo, el México-España pues está en español, seguramente el Brasil-Portugal está en portugués, y así sucesivamente, ¿no? O sea, debe haber cuantas combinaciones se les ocurran de idiomas en los que están suscritos los bilaterales. Este convenio está en inglés y francés, siendo ambos igualmente auténticos. O sea, en caso de diferencia, los dos tienen el mismo nivel. México pues lo firmó en esas condiciones y se hizo como parte del esfuerzo de la OCDE de llegar a este multilateral, se hizo un grupo ad hoc que trabajó en su formación en sí misma, en escuchar las diferentes posturas de los estados y grupos de interés, y también de traducirlo. Entonces existen, si no me equivoco, 5 traducciones no oficiales, entre ellas la de español, y se hizo pues en el seno de la OCDE, escuchando a las administraciones locales de los diferentes países.
Entonces la versión en español que existe pues está en la página de la OCDE también, y hay que reconocer que incluye o que respeta los términos que se utilizan en el concierto de países hispanoparlantes, ¿no? O sea, no dice cánones, no usa términos españoles o latinoamericanos, sino está en algo que están de acuerdo todos. Y entonces el gobierno mexicano, como decía, lo firma en inglés y francés, y está, lo deberá someter aquí a un proceso de ratificación en el Senado. Las leyes en México no regulan un mecanismo por el cual deba de traducirse oficialmente un convenio celebrado en otro idioma, el español. No hay una regla que diga cómo o quién lo debe hacer dentro del gobierno. Entonces, hasta donde entiendo, se está usando esa versión traducida por OCDE sobre el derecho de los tratados, que dice que para la interpretación de los tratados debe estarse al objetivo de las partes al momento de celebrarse, a la práctica siguiente de los estados y a los acuerdos ulteriores entre los estados para la interpretación o aplicación del convenio. En mi opinión, el IML encuadra en esta parte de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Fueron muy cuidadosos en ver cómo el multilateral, siendo que es una cosa tan rara, sí cabía bien, por más que sea único en el mundo, realmente esto es algo único en el derecho internacional, sí fue pensado para que pudiera aplicarse con los instrumentos de aplicación e interpretación vigentes actuales, que es la Convención de Viena, ¿no? Entonces, ver que los convenios se interpreten, buscar que no se interpreten en el sentido de eliminar la doble imposición sin generar oportunidades de no imposición. Busca evitar la no imposición o doble no imposición, ¿verdad? Porque si recordamos, los convenios son para evitar la doble imposición a través de reglas permitiendo estados de fuente gravar, reglas permitiendo estados de residencia gravar, y después con disposiciones de cómo acreditar o reducir los impuestos que se hayan pagado en el otro estado. Bueno, el IML lo que busca es que no haya casos en los cuales se llega a situaciones como las que explicaba Santiago al inicio de la plática, donde un país deduce y el otro país no acumula, ¿no? O un país deduce, no retiene, y el otro no acumula, a través de la aplicación de los tratados. O de reducir imposición a través de cualquier método de elusión o evasión, y buscando que los cambios que se pacten aquí en el IML se apliquen de manera sincronizada en toda la red